Chicos, quería dar un anuncio importante. Mi celular está fallando y antes de que se me vaya la pantalla por completo le subiré estos 4 caps de Yo en Merlina. Espero que lo disfruten, así que empecemos. El dolor era lo único que lo mantenía consciente. Axel despertó con la garganta seca, el cuerpo hecho trizas y una presión insoportable en el pecho. Apenas podía moverse. La oscuridad lo envolvía como un sudario, y el aire olía a humedad, piedra vieja, y sangre. Sus propios labios estaban partidos. Intentó incorporarse, pero un espasmo en la espalda lo derribó otra vez. Había vendas toscas en su abdomen, manchadas de carmesí seco. Sus dedos temblaban. La última imagen que recordaba era la asesina cayendo, y luego nada. ¿Dónde estoy?, murmuró, apenas audible. El lugar era extraño. Paredes de piedra negra. Luz escasa filtrándose por ranuras en el techo. Estaba en una especie de refugio subterráneo. Pero no estaba solo. Lo sentía. Su percepción, ese nuevo instinto que empezaba a aflorar en su sangre, le decía que alguien lo observaba desde lejos. Silencioso. Imposible de localizar con la vista, pero real. Y entonces lo sintió. El instinto asesino, como una brisa helada sobre su nuca. Se giró de golpe, jadeando. Nada. Un presentimiento. No atacaría. No ahora. Axel cerró los ojos. Necesitaba enfocarse. Su energía vital estaba drenada. Pero el poder dentro de él seguía latiendo, llamándolo. Le costaba respirarlo, pero estaba ahí. Dormido, o sellado. Mi sangre, es todo lo que me queda, susurró. Pasaron horas. O tal vez días. Entre sueños, Axel vio rostros del pasado. La muerte de su hermano mayor, los cazadores, su huida con Evan, la figura de su madre. Su voz distorsionada por los recuerdos sellados. ¿Quién eres en realidad, Axel? Su cuerpo sudaba frío. Entonces despertó otra vez, y lo vio. Una sombra sentada en una silla al fondo de la sala, el rostro oculto por una capucha. No se movía. No hablaba. Solo observaba. ¿Quién eres?, preguntó Axel con voz ronca. Silencio. ¿Me salvaste? ¿O piensas matarme cuando baje la guardia? La figura no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo analizara. El silencio duró minutos. Entonces, una voz grave y suave se escuchó. Aún no estás listo para morir. Pero tampoco para entender. Axel frunció el ceño. La marca en su rostro empezó a arder. La sangre bajo su piel se agitaba. ¿Tú, sabes qué soy? Sé lo que cargas. Y lo que vendrá por ti. Axel intentó incorporarse. El dolor casi lo hizo vomitar, pero logró sentarse. Su mirada se clavó en la sombra. Dímelo. ¿Qué demonios me está pasando? No soy tu enemigo, aún. Y como si el aire cambiara de densidad, la figura desapareció, literalmente se desvaneció frente a él, como humo entre sombras. Horas después, Axel pudo caminar. Aunque cojeaba, encontró comida y un antiguo libro polvoriento en una mesa. Estaba escrito en un dialecto que no entendía, al principio. Pero la sangre que latía en sus venas empezó a resonar con los símbolos. Una conexión. Ese libro hablaba de su clan. La familia psíquico de la sangre. Una casta antigua. Prohibida. Eliminada por órdenes del mundo oculto. Su existencia había sido borrada. Pero él sobrevivía. Y los que lo perseguían, también sabían la verdad. Con los dedos temblorosos, Axel tocó el símbolo de la portada. Un ojo ensangrentado dentro de un círculo. Sintió un escalofrío que recorrió su espina dorsal. En ese instante, sintió algo más. Evan. Su hermano menor, estaba en peligro. La marca de sangre se activó sin previo aviso. Una sensación lo dominó. Pánico ajeno, como si pudiera sentir la angustia de Evan. Axel cayó de rodillas. No. Evan. La visión fue rápida. Un bosque. Un grito. Un peligro cercano. Y una sombra. Una nueva. Axel se obligó a ponerse en pie. Sus heridas ardían, pero su cuerpo estaba cambiando. Cada enfrentamiento, cada uso de su poder, lo moldeaba. Lo fortalecía. Salió del refugio tambaleándose, el libro en la mano, la mente hecha un torbellino. Ya no podía esperar más. La guerra lo había encontrado. Y no pensaba huir. El viento cortaba el rostro como cuchillas heladas. Axel corría. Sus pasos eran torpes al principio, pero poco a poco se volvieron más firmes. Cada latido empujaba su sangre como una corriente salvaje, alimentando sus músculos, endureciendo su piel, guiando su cuerpo.
Sentía cómo los residuos de dolor se quemaban, reemplazados por una única urgencia. Evan. El bosque parecía desierto. Pero había huellas, ramas partidas, olor a tierra removida y sangre fresca. El instinto le decía que estaba cerca. Y entonces, lo escuchó. Un rugido seco. Y una voz familiar gritando. Axel. Atrás. Una figura cayó del cielo como un rayo oscuro. Axel apenas pudo alzar el brazo, endurecido por la sangre, cuando la asesina lo golpeó con una fuerza descomunal. Fue lanzado contra un tronco, destrozándolo en astillas. La mujer que se alzaba frente a él no era humana. Su cabello era blanco como el hueso, su piel pálida como una máscara, y sus ojos, dos abismos sin alma. Así que tú eres el maldito que los cazadores no pudieron eliminar, susurró, acercándose con pasos lentos. Axel se incorporó escupiendo sangre. Sus ojos se encendieron con esa aura carmesí que empezaba a manifestarse cada vez que la marca de Choso se activaba en su rostro. ¿Quién demonios eres tú? Soy la verdugo. Fui enviada por el Alto Consejo. Tu existencia es una ofensa al equilibrio. Axel se rió sin humor. ¿Y quién decide qué es equilibrio? ¿Tú? ¿Una asesina que caza niños? La mujer sonrió. Tu linaje es una maldición. El psíquico de la sangre debe desaparecer, contigo incluido. La batalla comenzó. Axel lanzó una ráfaga de agujas de sangre desde sus dedos, impulsadas con toda su ira. La asesina se deslizó entre ellas como una sombra líquida, apenas rozada. Él apenas pudo esquivar su siguiente embestida. Su cuerpo reaccionó por puro instinto. Endureció su brazo izquierdo, cubriéndolo con una coraza roja, y bloqueó una estocada que habría partido en dos a cualquier otro. Maldición, es rápida. La verdugo reapareció detrás de él. Pero Axel lo sintió antes de que ocurriera. El entrenamiento, su despertar, y el instinto asesino que ahora podía percibir, le permitieron anticipar el golpe. Giró y contraatacó con una lanza de sangre sólida, saliendo desde su codo como una prolongación de su rabia. La cortó. Le hizo sangrar. La asesina retrocedió con una expresión sorprendida. Interesante. Tu evolución es rápida. ¿Y todavía no has visto nada?, espetó Axel. Activó su sangre en los pies, impulsándose hacia ella con velocidad explosiva. Ambos chocaron con tal fuerza que el suelo tembló. Árboles cayeron. La tierra se partió. Axel la golpeó con un puñetazo bañado en sangre endurecida que le rompió parte de la mandíbula. Pero al segundo siguiente, sintió una daga entrando en su abdomen. Sangre. Mucha. Cayó de rodillas. Pero no se rindió. La verdugo intentó rematarlo, pero en ese instante, Axel absorbe su propia sangre, cerrando parcialmente la herida y retrocediendo. No moriré aquí, una voz resonó en su mente. No era suya. Tu sangre es tu alma. Hazla tu escudo. Hazla tu espada. No temas morir si aún puedes pelear. Y entonces lo sintió, una ola final de desesperación y coraje. Su poder se desbordó. La sangre en el aire tembló a su llamado. Decenas de agujas giraron a su alrededor como un huracán. La verdugo se lanzó al ataque. Axel disparó todo a la vez. Las agujas perforaron el aire. Algunas la golpearon. Una entró en su ojo. Otra le atravesó el pecho. La asesina cayó, retorciéndose. No muerta, pero incapacitada. Axel se tambaleó. Sus piernas no le respondían. Su piel estaba rota. Su brazo colgaba inútilmente. Había sangre por todos lados. Pero había ganado. Solo. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. El mundo daba vueltas. Evan, susurró. Lo logré, hermano, aún estoy de pie, y entonces todo se volvió oscuro. Una sombra lo observaba desde lo alto del bosque. Un hombre de traje, rostro oculto por un sombrero, que murmuró para sí. La semilla florece. El heredero está despertando. Pero, ¿hasta cuándo resistirá antes de romperse? Y desapareció. Inicio, bosque, luego de la pelea con la asesina el cuerpo de Axel yacía entre las hojas húmedas del bosque, desangrándose lentamente tras recibir el corte brutal en su costado. La batalla había sido intensa, y aunque logró derrotar a la asesina, el precio había sido alto. Su respiración era cada vez más débil. Evan gritaba su nombre con desesperación, mientras se abría paso entre ramas y raíces, acompañado de Bianca, Javier, Ajax, y algunos otros estudiantes de la academia nunca más. A lo lejos, Enid corría con sus garras ya desplegadas.
Flashback, cómo Axel conoció a los demás retrocediendo en el tiempo semanas atrás, Axel se había ganado la confianza de los estudiantes de Nunca Más de formas distintas. A Javier lo ayudó a calmar sus pesadillas con un sello protector de sangre. A Bianca le salvó la vida cuando fue atacada por un espectro en las criptas de la academia, exponiéndose él mismo al peligro. A Ajax, lo ayudó a aceptar su condición de gorgona y le enseñó técnicas para no petrificar accidentalmente. Cada lazo se formó con sudor, coraje y humanidad. Fue gracias a esos momentos que, cuando Evan suplicó ayuda para encontrar a su hermano, ellos aceptaron. No por compromiso. Por amistad. Bosque, momento presente. Evan fue el primero en llegar junto a su hermano, cayendo de rodillas al verlo cubierto de sangre. La asesina yacía muerta unos metros atrás, eliminada por el trabajo en equipo de los demás. Pero Axel, apenas respiraba. De repente, mientras todos intentaban estabilizarlo, un aura azul surgió débilmente desde su pecho. Nadie la notó. Solo Evan pareció sentir algo extraño, como un leve calor. Plano inconsciente, mente de Axel, todo era oscuridad. Axel se encontraba en medio de una sala sin techo, flotando entre sombras, hasta que una llama azul surgió frente a él. Su reflejo parpadeó dentro del fuego. Era serena, casi hipnótica. Al tocarla, un torrente de imágenes lo envolvió. Fragmentos de una vida pasada. Gritos. Sangre. Una batalla ancestral. Y una figura. Un hombre alto, de cabello gris y ojos verdes. Tenía una cicatriz atravesándole la boca y le faltaba un brazo. Su presencia era poderosa. Así que al fin has tocado el Firefox. Dijo con voz grave y cálida a la vez. ¿Quién eres? Preguntó Axel, tambaleante. Soy Max. Tu antepasado. El primero en portar la sangre maldita. Vine a recordarte quién eres, para que rompas el sello que limita tu poder. Axel intentó hablar, pero Max lo interrumpió. El sello fue puesto para protegerte. Pero si deseas salvar a los tuyos, deberás romperlo. No ahora. Pero pronto. Y deberás estar listo para las consecuencias. La flama azul envolvió todo el cuerpo de Axel en ese plano mental, curando lentamente sus heridas físicas en el mundo real, mientras en su mente, el fuego ardía con una promesa de despertar. Bosque, regreso al presente. El cuerpo de Axel aún yacía inconsciente, pero su herida ya no sangraba tanto. Sin entender cómo, los demás lo levantaron con cuidado y lo llevaron hacia la academia. Nadie notó el leve rastro de ceniza azul que quedó atrás en la tierra. Epílogo, en algún lugar de la ciudad una joven de trenzas oscuras observaba a sus padres con seriedad. La familia Adams estaba reunida, y su tono era firme. Quiero ir a Nunca Más, dijo Merlina con frialdad. Gómez la miró sorprendido. Morticia sonrió apenas. ¿Ya estás lista para ese mundo? No. Pero necesito respuestas. Y allí sé que las encontraré. El despertar de un poder perdido. Axel yacía en una cama improvisada en una cabaña apartada del bosque, su cuerpo aún marcado por las cicatrices de la batalla reciente. Estaba en un profundo sueño, uno del que no sabía si despertaría. A su alrededor, el aire estaba impregnado de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el crujir de las ramas de los árboles que rodeaban el lugar. El tiempo pasaba lentamente, y los días se deslizaban como sombras. Para Axel, esos 6 días fueron un vacío. Su cuerpo no reaccionaba, su mente no respondía, pero su alma estaba atrapada en un lugar oscuro, en un espacio donde los recuerdos se distorsionaban y se fundían con visiones de un pasado lejano. A lo lejos, un fuego azul brillaba, danzando con suavidad, envolviendo su cuerpo, tocando cada rincón de su ser. La flama era como un abrazo cálido, pero extraño, como si alguien estuviera diciendo despierta desde el fondo de su alma. Mientras Axel seguía sumido en su inconsciencia, el mundo continuaba. Un nuevo rostro había llegado a Nevermore Academy. Merlina Adams, con su usual porte calmado y mirada penetrante, había sido asignada a la escuela como parte de su formación. Nadie sabía muy bien qué la había motivado a ingresar en ese momento exacto, pero algo la había impulsado a acercarse a los misterios que se escondían en aquel lugar. Merlina había observado la llegada de Axel al campus desde la distancia, siempre al margen, pero curiosa. Había algo en él que la intrigaba. El poder que emanaba de su ser, aunque él aún no lo comprendiera completamente. Había algo oscuro, algo más allá de lo visible, y eso había despertado su interés. Se encontraba en su habitación, contemplando el cielo desde la ventana, cuando decidió que debía averiguar más sobre él.
No sería fácil, lo sabía, pero no podía dejar que una oportunidad tan clara pasara desapercibida. Axel, para ella, no era solo un joven con habilidades desconocidas. Era una pieza clave de un rompecabezas que aún no podía resolver. El primer día que Merlina llegó a Nevermore, fue testigo del caos y la conmoción provocados por el ataque. Mientras las noticias corrían por los pasillos, ella percibió que algo estaba fuera de lugar. Las tensiones entre los estudiantes aumentaban, y el misterio de la desaparición de Axel flotaba en el aire. No tardó en enterarse de los rumores. Axel había caído en combate, y algo extraño había sucedido con él en ese proceso. La forma en la que lo habían encontrado, la sangre derramada, las cicatrices y el hecho de que había sido recuperado por sus amigos, solo incrementaba las preguntas que Merlina ya se había comenzado a hacer. Axel seguía inconsciente, pero a lo lejos, una figura entró en la sala donde descansaba. Era Evan, su hermano menor, acompañado por un par de estudiantes de la academia que habían ayudado a rescatarlo. Los cuatro se quedaron en silencio durante un largo rato, observando a Axel. ¿Está mejorando?, preguntó uno de los estudiantes con voz grave. Parece que sí, pero no está respondiendo, respondió Evan, frotándose los ojos cansados. El rostro de Axel estaba cubierto por vendas, y su respiración era tenue, casi imperceptible. Aún no había despertado. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Nadie sabía por qué Axel no reaccionaba, pero Evan estaba decidido a no dejar que su hermano se quedara atrapado en esa oscuridad. Y justo cuando parecía que todo se desmoronaba, una presencia extraña invadió la habitación. Merlina, sin hacer ruido, apareció en la entrada de la sala. Sus ojos estaban fijos en Axel, con una intensidad que hacía que el aire a su alrededor se volviera más denso. La chica observó en silencio por unos segundos, su mente trabajando rápidamente. Él tiene algo. Algo que me recuerda a mí misma, dijo Merlina, casi para sí misma. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de significado. Evan levantó la mirada, sorprendido por la presencia de la joven. ¿Y tú quién eres?, preguntó, un poco desconfiado. Merlina no respondió de inmediato, pues estaba completamente absorbida por Axel. Su mente empezaba a descifrar la razón de su poder. Aquel fuego azul que él había experimentado, esa conexión, ella había sentido algo similar en sus propios momentos de oscuridad. Soy Merlina. Soy nueva aquí, respondió finalmente, manteniendo la calma que la caracterizaba. Vengo por una razón. Este chico, Axel, tiene un poder que no comprenden. Y no puedo permitir que se pierda sin más. La decisión de Merlina fue clara. Debía acercarse a Axel. Tenía que entender qué lo conectaba con ella, qué misterio ocultaba su poder. Pero para ello, necesitaba conocerlo mejor. Y para conocerlo, debía entrar en su vida. Sin embargo, no se dio cuenta de que Axel, aunque dormido, estaba luchando por salir de su inconsciencia. Algo dentro de él comenzaba a despertar. Era entonces cuando Axel empezó a moverse. Poco a poco, las luces de su mente se encendían, trayendo consigo fragmentos dispersos de su pasado. Fragmentos de momentos antes de su caída, de la batalla, y de una figura en la oscuridad. La flama azul brilló más intensamente a medida que su cuerpo empezó a moverse, como si alguien estuviera diciéndole que tenía que despertar. Un susurro pasó por su mente. Max, debes romper el sello, Axel. Debes salvar el linaje. Axel abrió lentamente los ojos, el dolor y la fatiga invadiéndolo, pero había algo más en su interior. Algo que lo impulsaba a levantarse. Su cuerpo todavía no respondía completamente, pero ese fuego azul, esa flama, lo había tocado de una manera que ni él comprendía completamente. En ese momento, Merlina observó cómo Axel comenzaba a despertar. En sus ojos se reflejaba una chispa que no había visto antes. Era la respuesta que ella había estado buscando. Continuará, es el fin del cap 11, 12, 13 y 14, así que nos veremos pronto o futuro lejano, hasta que pueda